Como se puede apreciar, la construcción de una sociedad para Locke es bastante diferente a lo que planteaba Hobbes. Para Locke hay varios estadios dentro del estado de naturaleza y la sociedad civil no es como la plantea Hobbes, sino que para él primero está la sociedad civil y luego también se construye una sociedad política. Estas grandes diferencias entre la constitución de una sociedad que plantea Hobbes y Locke es lo que vamos a analizar a continuación. Como analizamos anteriormente, para Locke, dentro del estado de naturaleza se subdividen en tres partes. La primera parte está caracterizada por un estadio de paz, ¿sí? Es un estadio de una buena voluntad, de asistencia mutua y de conservación de la vida, ¿sí? En este los recursos naturales abundan. El estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna, ¿sí? Este sería en el cual todos los hombres son iguales e independientes y ninguno debe de dañar al otro en lo que atañe a su vida, ¿sí? Tiene que conservarse su salud, su libertad y sus posesiones. Pero recordemos que aquí todo abunda. Los hombres son todos una obra de un sabio, que lo llaman Dios, y ha sido destinado a adorar mientras a él le plazca. A medida que va avanzando es el estado de naturaleza que plantea Locke, la paz llega a su fin. Y llega a su fin por el motivo de que se da la construcción de propiedad privada. ¿Cuándo se deja esa paz para entrar en el estadio de propiedad privada? Bueno, lo que plantea Locke es que la propiedad privada, la razón que le da la vida a él, es que los hombres empiezan a entender que la propiedad privada les da derecho a conservarse, ¿sí? ¿A conservar qué? A conservar la vida. Entonces es necesario de tener posesiones, ¿sí? De alimentos, de bebidas y demás. ¿Qué pasa? La naturaleza les otorgaba todo esto, pero comienza a visualizarse que esto se estaría terminando. Entonces es cuando las personas deciden de hacerse de la propiedad privada. Lo que antes en La Paz era todo para todos, ahora comienzan las personas a hacerse de sus posesiones. Locke introduce la noción de un Dios acá también, ¿no? Y plantea que Dios le ha dado a los hombres la tierra y todo lo que hay en ella para soporte y comodidad de la subsistencia. Y por ello todos los frutos que la tierra les da le pertenecen a la humanidad de modo comunitario. Al ser productos espontáneos que les da la naturaleza, nadie tiene exclusivamente el dominio privado de estos, ¿no? Eso es lo que planteaba Locke en cuanto al estadio de la paz. Entonces dice, como estos bienes están para que los hombres hagan uso, estos tienen que encontrar algún medio para apropiárselo de modo que no pueda ser utilizado por los otros, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que decía anteriormente, como Dios les da a ellos todo lo necesario para subsistir y ellos prevén que esto se puede terminar, los hombres empiezan a hacerse de propiedad privada, ¿sí? Algo que era de todos, ahora comienza a tener propiedad. En este estadio tenemos tres leyes que van a regir, ¿sí? La primera es que cualquier cosa que el hombre saca del estado en el que la naturaleza lo produce y lo deja, ¿no? Tiene que modificarlo con su labor. Entonces dice, bueno, si esto va a ser mío, yo tengo que producir alguna modificación en él, darle algún valor extra, modificarlo, ¿sí? Entonces, cuando alguien hace esto, le atañe más valor, entonces puede decirse que es propiedad de él, ¿no? Porque este trabajo, que es propiedad del trabajador, ¿sí? Mi trabajo es mi propiedad, da como resultado que ningún otro hombre tenga derecho sobre él, ¿sí? Entonces, es muy importante esto. Si yo encuentro en la naturaleza, manzanas,
si yo las cocino, son propiedad mía ya. Ellos entienden que ahí existe el concepto de propiedad privada, porque yo le di mi trabajo y eso es mío y solamente mío, ¿sí? Entonces, la naturaleza me da las manzanas, pero yo las cocino y entonces ahí se convierte en mi propiedad. Esa sería la primera ley. Vamos a la segunda. La segunda ley plantea que siempre tengo que dejar para los demás. La misma ley de naturaleza que mediante este proceso nos da la propiedad privada, también le pone límites a la propiedad. A ver, siguiendo con el ejemplo de las manzanas. Si yo encuentro el árbol de manzano, este árbol de manzanas, yo no puedo adueñármelo un 100% por más que yo modifique todas las manzanas y le dé un proceso elaborativo, ¿no? Esto va en contra de la ley natural, porque ellos vuelven con el tema de Dios, ¿no? Dios nos da para que todos tengamos subsistencia. Entonces yo no puedo quitarle al otro la posibilidad de subsistencia. Yo tengo que agarrar solamente aquello que me va a dar subsistencia a mí y a mi compañero también. Entonces, si encuentro el árbol de manzanas, lo que tengo que hacer es sacar solo lo que yo necesito para consumir. Le hago una elaboración y eso es propiedad privada. El resto tiene que ser para compartir, ¿sí? Vamos a la última ley que rige en la propiedad privada. Plantea que el hombre tiene que tomar todo lo que pueda para ventaja de su vida antes de que se eche a perder, ¿sí? Esto sería lo que le da como un permitido, ¿sí?, de apropiarse mediante su trabajo, más todo aquello que exceda lo que pueda utilizar y es de otro. A ver, ¿qué quiere decir Locke con esta parte? Si yo encuentro el árbol de manzanas, ¿no?, el manzano, y nadie quiere manzanas porque a nadie le gusta, y se están a punto de echar a perder, yo tengo el derecho de adueñarme de todos sus frutos, hacer un proceso elaborativo, un jugo de manzanas, una sidra, lo que fuese, y por más que no haya quedado para otros, me puedo adueñar de todo el árbol, en ese contexto, ¿sí? Solo en ese contexto, para que no se eche a perder. Y acá hay un punto muy importante que Locke lo resalta, que acá uno, en el último punto más que nada, ¿no?, uno puede adueñarse de todo el árbol, pero tiene que compartirlo también al proceso elaborativo que hizo, ¿sí? Porque lo que plantea Locke, que la acumulación más allá de lo que uno necesita para la subsistencia, va en contra de esa ley que planteaba Dios. En este punto de la propiedad privada, Locke se detiene un poco más a hacer detalles que en los otros puntos, ¿no? Y en cuanto a la propiedad privada, hace una buena aclaración, y es que plantea el derecho natural de propiedad privada. Analicemos un poco a qué se refiere. En primer punto establece que, puesto que el hombre tiene el derecho y el deber a la propia conservación, tendrá derecho a poseer cosas necesarias para ese fin. Por ello, para Locke, el derecho a la propiedad privada es un derecho natural, ¿sí? Locke lo que plantea acá básicamente es eso, que nosotros vamos a tener el derecho a la propiedad privada por el hecho de que nosotros tenemos que subsistir, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros querramos para subsistir, para que sea propiedad privada, le tenemos que realizar esas modificaciones que hablamos en los puntos anteriores. Realiza otra aclaración, ¿no? Habla de el título de la propiedad privada. Dice, es cierto que Dios no ha dividido la tierra ni distribuido sus riquezas, sino que éstas pertenecen por igual a todas las criaturas. Pero la razón nos enseña que la existencia de la propiedad privada está de acuerdo con la voluntad de Dios, ya que aquellos que el hombre obtiene mediante su trabajo, de ese dominio común natural, la tierra, le pertenecen tanto como su propio trabajo. A ver, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nosotros tenemos algo que es totalmente nuestro y no es de nadie más, que es
nuestra capacidad para hacer cosas, ¿sí? Se refiere a nuestra fuerza de trabajo. Entonces, esa fuerza de trabajo que nosotros tenemos nos hace únicos y hace que nosotros tengamos la capacidad de con esta fuerza convertir las demás cosas que Dios nos dio en la tierra, convertirlas a nuestra propiedad. ¿Sí? Siempre que, a ver, si yo encuentro un árbol, lo talo, convierto ese árbol en una mesa, esa fuerza laboral que yo tengo, ¿sí? Me da el título de la propiedad privada con respecto a ese árbol que estaba por una fuerza divina de Dios, que cuando crea la tierra, crea los árboles y la naturaleza. Entonces yo con mi fuerza de trabajo, que es mi título de propiedad del trabajo, modifico y convierto ese árbol en una mesa, una silla que lo hace mío y de nadie más. Bueno, y vamos a la última aclaración que hace sobre el derecho natural de la propiedad privada, ¿no? Dice que según esta interpretación, el trabajo constituye tanto la fuerza de apropiación de bienes como su límite, ¿sí? Acá esto es importante, dice, ya que solo aquellos bienes sobre los que el hombre ha invertido su propio trabajo le pertenecen. Por otra parte, admite Locke también el derecho a heredar la propiedad, basándose en que la familia es una sociedad natural, naciendo ya sus miembros con el derecho a la herencia. Un término totalmente novedoso para la época, ¿no? O sea, recordemos siempre que estamos en el siglo XVII, cuando Locke y Hobbes escriban. Entonces es importante situarnos. Esto es muy importante lo que plantea Locke, porque introduce el derecho a la herencia, ¿sí? Y no recordemos que estamos dentro del estado de naturaleza, en el cual para Hobbes es un estado muy turbulento. Entonces, acá Locke dice que en medio de esa turbulencia hay un derecho a la herencia. ¿Por qué? Porque si mi papá construyó una casa con los árboles que fue talando, ¿no? Y yo vivo en ella, Locke plantea que mi familia, la familia que creamos, es una sociedad natural, ¿sí? Entonces, todos tenemos el derecho a heredar lo que nuestros padres hacen, ¿no? Entonces, si yo tengo a mis hijas, con mi marido hacemos la casa de palos, mis hijas, si yo muero, tienen el derecho a ello, a heredar lo que yo creé, porque estamos dentro de esta sociedad natural. Esto es muy importante también. Y como todo lo lindo llega a su fin, para Locke también llega el momento de la guerra, ¿sí? Que sería cuando llegamos al fin del estado de naturaleza, en el cual todo se complica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que plantea Locke frente al estadio de guerra? Bueno, plantea que cuando un propietario comienza a cambiar aquel excedente, recordemos que el excedente, ¿de dónde va a provenir? Provenía de aquello que estaba a punto de echarse a perder. Entonces lo que las personas podían hacer en ese contexto era tomarlo, modificarlo, ¿sí? Pero lo tenían que compartir, y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? No habíamos avanzado mucho más, porque eso lo trabaja acá, en el estadio de guerra. Entonces decíamos, bueno, recapitulando, decía que cuando un propietario comienza a cambiar aquel excedente, ¿sí? Para que no se le eche a perder, de esta forma no está desperdiciando los productos del común, ¿sí? Hasta acá es más o menos lo que veníamos hablando. Pero plantea que, bueno, si cambia sus comestibles por piezas de metal, porque le gusta el color de estos objetos durables se pueden acumular tanto como se quisiese, porque no se echa a perder, ¿sí? Y porque no rebasa los límites de su propiedad, ¿sí? No consistían en la cantidad de cosas que se poseían, sino en aquellas que se echan a perder. No estaba especificado eso en el momento en que se planteaba, ¿no? Entonces, así fue como se introduce el dinero, una cosa que los hombres podían conservar así como pudieran. No había drama con ello. Entonces, la invención del dinero les dio la oportunidad de seguir conservando dichas posesiones y aumentarlas. Y acá introduce el oro y la plata, ¿no? Que dice que al ser poco útiles para la vida de un hombre en comparación
con unidades de alimento, de vestimenta y de medios de transporte, adquieren su valor por el consentimiento de los hombres, siendo el trabajo lo que constituye la medida de dicho valor. De este modo, las posesiones privadas son distribuidas de modo desigual. Y fíjense qué importante todo lo que introduce acá Locke en cuanto al estadio de la guerra. Yo quisiera que hagamos como un paréntesis acá y reflexionemos frente a lo que planteaba Hobbes. Hobbes fue muy rústico, fue muy simplicista, ¿no? No habló mucho de esto. En cambio, Locke no, Locke introduce un montón de términos, introduce cuestiones que hacen a la guerra en sí, ¿sí? A ver, vamos a pasarlos a palabras más comunes. Cuando Locke plantea que llega la guerra, ¿por qué llega? Porque, bueno, muchas personas se apropiaban de aquellas cosas que se estaban a punto de echar a perder, hacían un proceso de manufacturación, podríamos decir, y las convertían en posesión. Entonces, estas tenía que evitar que se echaran a perder y comenzaba el trueque, ¿no? El común trueque. Pero ¿qué pasa? Era en esa época, cuando comienza el trueque, era muy difícil intercambiar, supónganse, a ver, una vaca por vestimentas, porque realmente no sabes cuál es la relación entre ambos. Entonces, cuando hay un problema entre dos, cuando hay un problema entre dos personas, ¿qué sucede? Interviene un tercero, ¿no? Ese tercero puede ser un abogado, si tenemos problemas con nuestro vecino o con quien fuese, ¿no? Entonces, se introduce un tercero. Así se solucionan los problemas. Y en economía también. En este caso, cuando hubo un problema entre dos, ¿sí?, que no sabemos cómo intercambiar nuestros bienes, se introduce un tercero que es el dinero. Y acá fue el problema, porque ¿qué pasa? Este tercero que se une no establece bien las medidas de valor y no tampoco hay una aclaración de cuánto puede acumular, porque el oro y la plata no se echan a perder. Y el problema en estado de naturaleza era que las cuestiones que Dios nos daba en la tierra no tenían que echarse a perder. Y acá el oro y la plata yo intercambio por ellos y esto no se echa a perder. Entonces, ¿qué pasa? Entre más aquellos logren acumular estos bienes, ¿sí?, y logren apropiarse de las cosas y le realicen algún proceso de elaboración y demás y las conviertan en propiedad privada, tenían más para intercambiar y más para acumular oro y plata. Y entonces es acá cuando se da la mala distribución de la riqueza, ¿sí? Entonces, vamos a recapitular un poquitito y profundizar en lo que plantea Locke. Dice que, bueno, de este modo, el dinero, ¿qué les permite a las personas? Les permite comprar la fuerza de trabajo, ¿no? Recordemos que la fuerza de trabajo va a ser aquel que, bueno, tiene una tarta de manzanas, digámoslo así. Entonces, con este dinero puede comprar la fuerza de trabajo del otro, ¿sí? Entonces, los bienes también se van a convertir como en un comodín para intercambiarlos, ¿sí? Y una persona se puede apropiar de todo lo que quiera, mientras que lo puede hacer con su propio trabajo. De esta forma nada se echa a perder. Entonces, esto genera conflicto, ¿sí? Genera mucho conflicto en la sociedad, porque las cuestiones que antes se regían de modo natural, que era todo divino, que era todo muy celestial, ahora ya no lo es, cuando los demás se pueden apropiar de muchas cosas y uno comienza a ver que a uno le va mejor, ¿sí?, por lo que fuese, porque fue más hábil en tomar las cosas que la naturaleza le daba, o porque supo convertir la materia prima. Entonces empiezan a haber mucha desigualdad en cuanto a la distribución que se da, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea Hobbes? Que yo se los recalqué abajo, es que, bueno, de este modo se violan todas las leyes de propiedad privada y es cuando comienza el conflicto, ¿no? Cuando se introduce este tercer agente, que es el dinero, llega el conflicto, ¿sí? Porque el conflicto se va a dar por estos 3 puntos importantes. Y bueno, al igual que Hobbes, Locke plantea que luego de este estadio de guerra, de conflictos y malestar, llega el momento en que la sociedad dice, bueno, nosotros no llegamos a un acuerdo, tenemos que realizar el pacto, ¿no? Tenemos que crear a ese ser supremo, como lo plantea Hobbes,
que va a lograr resolver todas las cuestiones que están mal en la sociedad que se había creado. Entonces realizan el pacto. Y Locke llama a esta primera creación la sociedad civil, la creación de la sociedad civil. Vamos a ver qué plantea Locke. Dice, bueno, Locke plantea que se crea la sociedad civil cuando decidimos renunciar a nuestro estado de naturaleza para poder vivir en sociedad. Nos despojamos de nuestro poder judicial, legislativo y ejecutivo. Miren lo que introduce Locke, que son los poderes del Estado, ¿no? Entonces dice que la comunidad viene a ser un árbitro que decide según normas y reglas establecidas, que son imparciales, aplicables por todos igual, administradas por hombres a quienes la comunidad ha dado autoridad para ejecutarlas. Todos los hombres que forman parte de una sociedad civil han renunciado a su poder de castigar las ofensas contra la ley de naturaleza según dicte su juicio personal. De esta forma, las personas entregan su juicio personal que le da origen al poder legislativo y ejecutivo, que consiste en juzgar mediante leyes. Bueno, ¿qué pasaba? Hasta ese momento no existía el Estado. Todos los ciudadanos tenían en su poder el poder judicial, legislativo y ejecutivo, y hacían regir las leyes que a ellos les parecía que estaban bien, ¿sí? Aquellas que habían sido otorgadas por ley divina de Dios. Entonces, bueno, dicen, como llegamos a un conflicto, que el conflicto se da por cuestiones económicas, entonces decidimos que sea otro, ¿sí?, el que intervenga por nosotros. Ese otro, ese tercero en cuestión, es el Estado, ¿no? Entonces el Estado va a hacer que las reglas se apliquen de modo parcial, que es lo que ellos querían porque se venía estableciendo de modo imparcial. Entonces él, ¿sí?, el Estado va a tener todos los derechos que tenían los ciudadanos y va a actuar de modo acorde al poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí?, con todas las leyes. Entonces acá se comienza a crear toda una batería, ¿sí?, de leyes para que las personas sepan qué se puede hacer y qué no. Cuando se crea la sociedad civil, se plantea, ¿sí?, solamente se plantea que estas cuestiones de los poderes que tenían las personas se pasan al Estado, ¿no? Entonces se comienza a crear toda esa batería de personas que van a trabajar dentro del Estado para tomar y poseer esos derechos divinos que tenían las personas, ¿no? Entonces es cuando se da la sociedad civil. Civilmente comenzamos a resignarnos a que otros tienen que hablar por nosotros. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando se pone todo en marcha, es lo que Locke lo llama sociedad política, ¿no? A ver, ¿qué es lo que plantea Locke respecto a la sociedad política? Dice que saca al hombre del estado de la naturaleza y lo pone en un estado, podríamos decirlo, que se da en la sociedad civil. Entonces, el establecimiento de un juez terrenal con autoridad para decidir todas las controversias y para castigar injurias que puedan afectar a cualquier miembro del Estado, y dicho juez es la legislatura, ¿no? Entonces, acá ya se crea el juez. En la sociedad civil se plantea, y acá es cuando se crea, ¿no? Bueno, detalla que el único modo en que alguien se prive a sí mismo de su libertad natural y se someta a las ataduras de una sociedad civil es mediante un acuerdo con otros hombres, según el cual todos se unen formando una comunidad, a fin de vivir los unos con los otros de la manera más confortable, segura y pacífica, disfrutando sin riesgo de su propiedad. Entonces, queda con ello incorporado un cuerpo político en el que la mayoría tiene derechos de actuar y decidir en nombre de todos. ¿Sí? Básicamente lo que plantea acá es cómo se van a establecer. Anteriormente habíamos dicho que la sociedad civil es que se plantea la necesidad de crear estos tres cuerpos del Estado. Y ahora se pone en marcha, ¿sí? Porque entonces se crea el poder legislativo, judicial y ejecutivo que hacen que uno esté confortable, que sepa que se va a respetar su propiedad privada.
Locke fue muy detallista cuando aclaró cómo son los poderes dentro de la sociedad política cuando se lo otorgamos a el Estado, ¿no? Y se preocupó en particular por los poderes que tiene el Parlamento, ¿sí? Porque son los más importantes a la hora de hacer justicia. Y plantea algo muy novedoso. Plantea que los poderes que tiene el Parlamento son limitados, divisibles, irresistibles. Principal diferencia con Hobbes, ¿no? Porque para Hobbes no era irresistible. Y acá esto es, los poderes que tienen son resistibles. Veamos por qué. Bueno, primero decíamos que plantea que es limitado, ¿sí? Limitado ¿por qué? Porque bueno, no es él solo el que tiene el poder, sino que es divisible, ¿sí? Está dividido, entonces tiene que encuadrarse siempre respecto a la parte que le toca. Entonces está limitado a ello, no puede hacer un abordaje completo, por el hecho de que es divisible su poder. Y además es resistible. ¿Por qué? Porque él en su libro plantea de que en caso de que el soberano, aquella persona que asume este rol, podríamos decir el rey, en caso de que tome una actitud que vaya en contra de la naturaleza de las personas, que es la subsistencia, podía ser revocado. ¿Por qué? Por el poder de la sociedad, porque es la sociedad quien tiene el poder, quien decidió resignarlo para otorgárselo a él. Pero él tiene en su mandato regir para toda la sociedad, ¿sí? No solamente para su subsistencia, sino que lo que tiene que lograr es la subsistencia de toda la sociedad. Y cuando él no cumpla con ello, es el pueblo quien va a hacer que él se vaya y asuma otro en su lugar para que haga cumplir con este deber divino. Entonces, fíjense la gran diferencia entre Locke y Hobbes, ¿no? Para Locke, el pueblo sigue teniendo el poder, ¿sí? Por eso es resistible. Bueno, sigue planteando y plantea que, bueno, en este pacto, ¿sí? Renunciamos a nuestro poder judicial, legislativo y ejecutivo, y con esta renuncia se da nacimiento al Parlamento, el cual tiene que proteger la propiedad privada, no para proteger la paz, como dice Hobbes, ¿sí? Locke hace mucho hincapié en la propiedad privada, y eso es lo que se tiene que defender.